Como ya lo adelantaron, vamos a los hechos. No queremos robar más tiempo porque después también viene la elección de la Corte de Carnaval y presentación de las diversas comparsas de la ciudad, de modo que lo nuestro va a ser breve. Bueno, comenzar resaltando la cuestión de hacer esta presentación en el marco de la Feria del Libro y la Cultura de la Frontera, particularmente para apoyarme en el concepto de cultura, la idea de pensar juntos qué es la cultura. Podemos sintetizar de manera podemos decir práctica a la cultura como el modo en que los diversos pueblos, las diversas comunidades fueron resolviendo los problemas que se les van presentando a lo largo de su existencia, y esa manera de resolver la van codificando y se va transformando en expresiones de sus hábitos primero, y luego van a ser características de la personalidad de esos pueblos. De manera que la cultura implica una síntesis de nuestras vivencias, implica una síntesis de las soluciones o no que hemos dado a lo largo de nuestra existencia. En el caso particular de Paso de los Libres, acá me indican que me pare, en el caso particular de nuestra ciudad, hace 180 años que nosotros estamos poblando este lugar, y va a ser 150 años que tenemos carnaval, lo que no es una cuestión menor, digamos. A los pocos años de haberse fundado la ciudad, a los pobladores de Paso de los Libres y de toda esta zona les tocó sufrir las condiciones y las consecuencias de una guerra fratricida entre pueblos hermanos, y eso caló muy hondo a nuestra población. Cuando esa larga, extensísima y dura guerra, que conocemos como Guerra de la Triple Alianza, terminó, las tropas compuestas por los vecinos de Paso de los Libres permanecieron todavía ocupando la República del Paraguay hasta la firma definitiva del Tratado de Paz. La firma definitiva del Tratado de Paz con el que culmina esa triste guerra es de 1876. Se produce en febrero de 1876. Entonces, en ese febrero, las personas de Libres que habían participado de la guerra retornan a la ciudad. En ese febrero se va a producir la gran explosión, la gran celebración del primer gran carnaval de Paso de los Libres. Febrero de 1876. Es decir, dentro de un año, en el año 2024, vamos a estar cumpliendo, en el año 2026, vamos a estar cumpliendo 150 años de carnaval ininterrumpido en nuestra ciudad. Un carnaval que, como les dije, comenzó como celebración de la paz, celebración de la mejor de nuestras alegrías. A lo largo del tiempo, esa celebración tuvo dos grandes vertientes. Por un lado, la que se producía en los salones, que agrupaba a los sectores de la élite de la ciudad. Y por otra parte, la celebración de carácter popular, la celebración que hacía el pueblo en las calles, la celebración de los sectores más pobres, la celebración en la que se integraba la gran presencia afro que existía en nuestra población. Entonces, desde ese comienzo, a finales del siglo XIX, el carnaval nuestro va a tener ritmo de percusión. El carnaval nuestro va a ser negro. Con las diversas transformaciones que se van produciendo a
lo largo de los años, con la llegada del ferrocarril, por ejemplo, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la ciudad va a cambiar su perfil y se va a transformar en una ciudad de frontera, basada prácticamente toda su actividad en la comercialización de productos con nuestros vecinos del otro país. Y esto va a producir que un sector de la sociedad pase a ser el más relevante, el sector comercial, el sector de la burguesía mercantil de la ciudad, pasa a ocupar el centro de la vida política y económica de la ciudad. Estos sectores se van a agrupar en los clubes hacia la década del 20, la década del 30. Y con el tiempo, estos sectores, para convalidar su poder hegemónico, van a introducir el carnaval con características populares, el carnaval negro, el carnaval del pueblo, el carnaval de la calle, van a introducirlo dentro de la vida social del club, transformando entonces al carnaval como la acción de identidad cultural de la ciudad. Es a partir de ese momento donde el carnaval cobra ese carácter de representarnos, muestra lo que nosotros somos. El carnaval pasa a obrar como un espejo en el que nos vamos viendo. Justo en ese momento se van a empezar a producir entonces la organización de lo que hoy conocemos como comparsas populares, como comparsas tradicionales. Las comparsas tradicionales entonces son el resultado de ese proceso ya de 100 años de evolución que va a traer al carnaval como la acción distintiva de la cultura local. Esto nos va a diferenciar del resto de los miembros de nuestro país y por un lado, mientras nos diferencia por ese lado, nos tiende puentes con la cultura que se encuentra del otro lado del río. Es decir, nos define como tal, va a decir lo que somos. Entonces, si nosotros queremos planificar, pensar, proyectar hacia adelante una mejor ciudad, tenemos que saber cómo hemos llegado hasta acá. Y el carnaval es un excelente espejo donde mirar ese proceso. El proceso de acumulación de nuestra experiencia y de producción de nuestra cultura local. Nuestro espejo a su vez es nuestro orgullo, es nuestro rasgo de identidad, es lo que los libreños somos. Somos esto, somos fronterizos, carnavaleros y zambistas. Esa es la marca de nuestra cultura. Bueno, muchas gracias por la atención. Bueno, gracias, muy buenas tardes a todos. Siguiendo un poco con la presentación que hizo Fabián, dando, digamos, una navegación, si se quiere, por lo que es la fundación de nuestra ciudad, nuestro pasado y a la vez también nuestro presente. Enhorabuena, a partir del año 2014, 2015 que comenzamos a interactuar y a intercambiar material que tanto Fabián como Alejandra nos parecía que todavía no había sido explorado y que si bien ellos ya venían trabajando, es donde incursioné también en esta idea de tratar de estudiar un poco esto de lo que es nuestra cultura carnavalesca desde una perspectiva de la música, o por lo menos de la filosofía de la música, y también desde una perspectiva de la filosofía del arte y de la tecnología. Esta foto que estamos viendo acá la elegí por varios motivos, pero el más importante es que podríamos decir que hacia el año 1976 se comienza a amplificar el sonido de lo que en ese entonces era
el zambódromo, si se quiere, ¿no? O el proto-zambódromo, o la intención por donde desfilaban las escuelas de samba. Y ahí le tenemos a Carlos Adán da Costa, al poeta, músico y cantautor Carlos Adán da Costa, a partir del cual comencé a incursionar en una pregunta fundamental que era la siguiente: ¿qué relación había entre el sonido, la música y la irrupción a la emergencia de las nuevas tecnologías que comenzaron a ingresar a nuestra ciudad hacia por lo menos la fin de la década del 60 y sobre todas las cosas hacia la década del 80 y 90? Entonces, como podemos ver ahí, no hay amplificación básicamente del desfile, sino que se escuchaba como se podía. En términos históricos, podríamos decir lo siguiente: hacia fines del siglo XIX, o en la segunda mitad del siglo XIX, con lo que se conoce como la Segunda Revolución Industrial, tenemos el surgimiento de varios aparatos de sonido que llegan hacia el siglo XX y sobre todas las cosas hacia finales del siglo XX con la digitalización del sonido. Entonces, esta idea de entre lo digital y lo analógico, como lo decimos en el lenguaje musical, me permitió a mí comenzar a indagar respecto de cómo había tenido o cómo había sido interpelada la música carnavalesca a partir de estos nuevos aparatos, ya que desde por lo menos 20 años o 30 años atrás ha surgido un gran debate entre los músicos respecto de cuáles son los límites de la incorporación de material digital en la composición musical. Dicho de otra manera, cómo interfieren las herramientas digitales a la hora de componer. Todos sabemos que en la actualidad es muy fácil ingresar a la inteligencia artificial, pedirle un determinado tipo de letra, un determinado tipo de sonido o de ritmo, y ya por arte, podríamos decir, de magia, aflora la música, ¿no? Y si bien es una manera de composición, este tipo de dilemas también atravesó entre los compositores todavía un artículo de consumo sin tener como prioridad utilizar la música o utilizar la cultura para despertar conciencias, cosa que, por ejemplo, entre paréntesis, suele hacer el rock, por ejemplo, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces, esta idea de que un producto cultural como la música comenzaba a dejar, si se quiere, de despertar la conciencia crítica, de interpretar o permitir interpretar la realidad social en un contexto histórico determinado, pasó a ser nada más ni nada menos que un producto cultural que se vende en cualquier supermercado. Entonces, estos filósofos plantean esa disyunción y me pregunto yo entonces, en ese entonces, si no ha venido sucediendo un poco eso con la música de carnaval. Basta sorpresa, porque a partir de ese momento y de estas preguntas que fueron surgiendo, quiero problematizar en Paso los Libres. ¿Qué sucede? Me meto en la cuestión del carnaval. ¿Cómo se va dando esa situación? ¿Cómo se va desarrollando esa influencia de las nuevas tecnologías en la composición de la música carnavalesca? Y me encuentro con 3 obras. Esto suena un poco medio a dark, porque es como que el tiempo está con el multiverso, porque estos libros se están lanzando ahora. Pero yo ya venía leyendo los estudios previos, así que tengo la posta ahí. Y me encuentro con una publicación de Fabián de 2007, de Historia del Carnaval, Orígenes del Carnaval hasta la década del 30, y luego con lo que tanto Fabián y Alejandra venían escribiendo al respecto, a lo cual utilizo estas obras para entrar en diálogo tanto con los filósofos que me sirven de apoyo teórico como con los historiadores, lingüistas, antropólogos que trabajan esta cuestión a nivel local. De modo tal que, en diálogo con estas producciones, comencé a elaborar el libro. Lo enmarqué dentro de la década del 90 hasta finales de la década del 2000. ¿Por qué? Porque en la década del 90, y ya, como todos sabemos, esto ya viene desde la última dictadura militar,
se introduce el modelo neoliberal económico y también el ingreso de Internet como una herramienta de comunicación social, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pasa que el carnaval no es ajeno a esta temática. El carnaval se ve interpelado por esta crisis económica, por esta crisis social y por esta crisis de la cultura. Entonces, intento responder a esa pregunta, que si el carnaval sufrió también la interposición de las nuevas tecnologías y que si se había vuelto o no un producto cultural más de consumo, como proponía el neoliberalismo. Y Carlos da Costa nos va a dar la respuesta. Nos va a decir, el dinero todos lo quisiéramos tener, pero si todos tenemos, ¿quién habría de perder? Una de las frases filosóficas más brillantes de nuestra historia local. La información que nos mandan pan y circo por televisión, pero no pueden comprar el arte de zambar. Esta letra de San Manfredo del año 92, El dinero, me dio la respuesta hasta ese momento de que el carnaval quizás sea el único arte, el único producto cultural genuino de la cultura popular libreña que no se dejó mercantilizar por el auge y la avalancha neoliberalista de, en ese entonces, gobierno de Menem. Por lo que, otra de las preguntas era, si esta composición, a partir de materiales electrónicos, digitales, hacían perder lo que Benjamin llama el aura de la composición, hace perder su autenticidad, hace perder su autonomía respecto de dónde se produce y de dónde circula. A lo que traté de responder de la siguiente manera: en el carnaval no, porque en el carnaval no es un arte aurático. ¿En qué sentido? Que el carnaval no es un espectáculo estrictamente de las élites, como mencionó anteriormente Fabián, sino que al ser un producto de la cultura popular, el aura del carnaval en todo caso sería su pueblo. Estos son algunos músicos, aparte del ya mencionado Carlos da Costa, Sergio Fernández, César Lena y José Zambón, que en las últimas décadas, sobre todo en la década del 2000 para acá, han sido figuras, compositores, músicos que han utilizado las herramientas digitales y que han logrado mantener lo que es la música carnavalesca como un acto de resistencia, como un acto de la cultura popular, sin dejar atravesarse por la mercantilización del arte, y por otro lado dialogar con estas nuevas herramientas que permiten a la vez interactuar y producir lo que nosotros que escuchamos el samba nos llega desde los medios de comunicación. Por último, como conclusión, si se quiere, de la obra, podríamos decir que las nuevas tecnologías impulsaron formas de composición divergentes, es decir, se pelearon con los modos tradicionales o lo incorporaron, promovieron el acceso a los productos culturales a otras clases sociales que no tenían tal acceso, propiciaron nuevas experiencias estéticas, visibilizaron una pluralidad de tendencias artísticas subalternas, articularon deseos y expectativas discordantes con el orden vigente. Y me gustaría detener acá. El carnaval, o por lo menos la música, lo que genera la música, lo que me pasa a mí como experiencia estética, es una situación de divergencia con lo que la cultura dominante del capitalismo nos dice qué escuchar, qué ver, qué sentir y cómo actuar. A mí me parece que el carnaval genera esa inversión y nos permite vivir la fiesta desde otro lugar, desde otra forma, para pensar e imaginar nuestra propia realidad y, como bien decía Fabián, nuestro futuro, que es lo que queremos construir como comunidad. Termino entonces con una frase de Nietzsche que me gustaría traer a nuestro espectáculo: aprender a reír marca la llegada del humano superior. Para mí el humano superior es el libreño, si quieren llamarlo así, el libreño carnavalero, es decir, el libreño que rompe con la racionalidad del sistema capitalista. La risa es la que introduce la melodía en el cuerpo y el espíritu se libera de la razón para danzar y jugar, no sin cierta crueldad, por encima de uno mismo y de las cosas. En conclusión, las nuevas tecnologías permiten a los músicos carnavalescos dialogar con estas nuevas herramientas y a la vez potenciar
lo que el pueblo está sintiendo en un determinado contexto histórico y hacerlo música y hacerlo canción y hacerlo, en conclusión, samba enredo. Muchas gracias. Bueno, a ver, me oyen porque yo hablo muy bajito y tengo que hacer un gran esfuerzo para que todos puedan escuchar. Bien, soy la última del trío. Nosotros armamos esto para mostrar que aquí en Paso de los Libres hay gente que se preocupa por conocernos y estudiarnos. Fabián armó su presentación con los conceptos que ustedes van a encontrar en su libro. Claudio armó su presentación, citas de lo que ustedes van a poder leer en su libro. Y yo, que pensaba mostrar los zambas enredo y analizarlos y hacerles escuchar, ya me quedo con muy poco tiempo. Entonces, hemos reducido todo lo que pensábamos hablar para dar un pantallazo de lo que ustedes van a encontrar. En realidad, este libro es el resultado de mi relación con el carnaval. Yo nací en una casa, respiré carnaval. Entonces, cuando llegué a mi adolescencia, mi papá me regaló un grabador. Y en ese grabador, yo, de la radio, grababa las marchas, grababa los zambas, las canciones de carnaval. ¿Y qué hacía? Me busqué un cuadernito y copiaba las letras porque me encantaba, era algo que me trascendía, escuchar lo que se cantaba en nuestro carnaval. No sé, puede ser porque yo quería ser cantante, o tal vez que por supuesto no funcionó, pero lo que sí me funcionó fue la literatura. Bueno, vení conmigo nomás. Fui encontrando de a poco ese camino que me llevó a hacer mi parte en el carnaval. El carnaval, ustedes saben, ya lo dijo Fabián, Claudio, el carnaval es colectivo, el carnaval lo hacemos entre todos. No hay una persona que diga, yo hice el carnaval, porque el carnaval es colectivo, porque el carnaval es de raíz negra, porque el carnaval lo hacemos los libreños. Entonces, mi parte, nuestra parte, es estudiar nuestro carnaval. En el libro yo les propongo una alegoría de desfile. ¿Qué es una alegoría? Como las alegorías que vemos desfilar en nuestro zambódromo, ¿no? Los carros alegóricos. Una alegoría en la literatura es pensar algo de manera diferente. Entonces, mi propuesta en el libro es invitarlos a leer como si la obra fuera un desfile, en el que van a desfilar las poesías, la poética del carnaval. Entonces van a encontrar desde las más antiguas, miren, Fabián dijo que nuestro carnaval está por cumplir 150 años. ¿Ahí se oye bien? Que nuestro carnaval está por cumplir 150 años. Entonces, las primeras poesías que yo encuentro son de la década del 20, la década del 30, en publicaciones locales, están en el museo, si uno va al museo las encuentra. Luego, en los 40, en los 50, nos vamos a encontrar con el análisis de las marchas de marchiñas. Y ahí encontramos nuestro contacto con el portugués.
aunque la primera marcha, la del Club Artesano, está escrita en perfecto español. La primera es nuestra, de Sar. Entonces se aplaca la creatividad del libreño. Continúan las marchas, pero no se crean más. A eso decimos secreto a voces o silencio de voces. Nuestro samba viene a nacer a los 100 años de la celebración del Carnaval de Paso de los Libres. Como ya lo dijo Claudio, 1976. Nosotros situamos el origen del carnaval con Fabián después de la Guerra del Paraguay, 1876. Y acá vengo a descubrir que nace el samba argentino, el samba con ritmo de samba y letra en español, en 1976. Ahí está. ¿Cómo nace el samba? Nace exaltando, apelando, evocando, hablando de nosotros, exaltando a la batería en zambas de muñeca, apelando al diálogo con los instrumentos en samba de calandria y evocando al tema que presentaba la comparsa con Beto, Carlos Muñeca da Costa, Horacio Romero y Beto Antucho. Luego va tomando forma y se va transformando en esto que nosotros escuchamos en el zambón. Ese samba, que nace como samba argentino, con ritmo de samba y letra en español, va a pasar a ser lo que nos hace entender a nosotros el desfile de la comparsa. Porque, ¿cómo hacemos nosotros para darnos cuenta que viene el rey de España en el carro? Solamente si en la canción y en la vestimenta conecto lo que dice con lo que veo. Entonces, esa es la función del samba enredo. ¿Qué hicimos con el samba? ¿Qué hace el samba con nosotros? Lo transformamos en himno, en voy a paso de los libres a vivir el carnaval. El samba es colectivo porque firma un autor, pero intervienen varias personas, el director de la batería, integrantes de la comisión, los traductores. Entonces por eso es colectivo. Los que cantan también pueden opinar respecto de esas palabras que tiene el samba enredo. El samba también resiste en sus letras, resiste las crisis, resiste la miseria, resiste la pobreza y sueña con transformar, sueña con transformar, lograr un mundo mejor. Y semiotiza el mundo. ¿Por qué decimos semiotiza el mundo? Porque nosotros vamos al desfile de carnaval y nos metemos dentro de ese mundo posible. Creemos que nosotros somos el guerrero, que nosotros somos Peter Pan. Creemos que nosotros somos los que estamos protagonizando ese desfile. Entonces, lo último que va en el libro, o sea, todos estos son títulos del libro que ustedes lo van a encontrar cuando lo lean. Entonces, semiotiza el mundo es el análisis de un desfile en el que aparecen o analizo 3 letras, de Carumbé, una de Sun Sun y de Tradición. Entonces, estamos aquí porque somos carnaval.
y porque el samba argentino es poesía. Muchas gracias. Muy bien, fuerte los aplausos.